¿Quién más, quién menos sabe que el primer almirante de los Estados Unidos, Farragut, descendía de menorquines? Menorca, una isla del Mediterráneo que es parte de España. Bueno, hubo una época en que fue de Inglaterra, pero tradicionalmente, digamos, la población menorquina, autóctona, habla menorquín, o sea, catalán, es España, aunque hubo lejanamente la relación de Menorca con España se basa más en la época musulmana y posterior. Antes ya miraba más hacia Bizancio. Bueno, dejemos. Lo que ya no saben tanto es que en Francia hubo un almirante durante la Segunda Guerra Mundial, fue conocido en aquella época, llamado Jean-Pierre Esteva, que fue residente, fue el delegado, digamos, del gobierno francés en el protectorado de Tunisia, Túnez. Que este almirante, sus antepasados eran catalanes, por tanto, eran españoles. Y sé de lo que hablo hoy. Había nacido en la población de Reims, la ciudad donde antiguamente se coronaban y consagraban los reyes de Francia. La ciudad donde se firmó la primera capitulación de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el 7 de mayo. Lo que hay una segunda capitulación que fue en Moscú, que los soviéticos la impusieron. Pero la primera que se firmó en la escuela de mayor de ahí hay una sala en la cuarta barriada de Reims, Quatrième Canton, por la calle Jolicoeur, que ahora lleva el nombre de Roosevelt. El 7 de mayo se firmó la primera capitulación. Pues este almirante, Jean-Pierre Esteva, había nacido ahí un 14 de septiembre de 1880. Y también murió ahí, porque, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, porque había colaborado con el gobierno de Vichy y parece que había entregado la base de Bizerta a los alemanes y todo esto, lo condenaron a cadena perpetua. Pero como se encontraba muy enfermo, pues lo indultaron y se fue a morir a la ciudad donde había nacido, en casa de su hermano, de un hermano suyo. Bien. Resulta que el abuelo de este almirante era de Palafrugell. Bien. ¿Cuál es la relación? Entonces, ¿por qué se van? Bueno, sabemos que Reims es una ciudad de la región del Champagne, que produce
el vino este tan espumoso, internacionalmente conocido como el champán. Bueno, pues la mayoría de las botellas de champán llevan un corcho. Bueno, los corchos actualmente son de plástico, pero antes eran mucha más calidad. Los corchos eran de madera, eran de suelo. Y esta industria lo llevaban mayoritariamente catalanes. Aquí la relación del champán y del cava. El abuelo del almirante Esteban se llamaba Francesc de Paul y era hijo de Pere Esteban y de María de la Feu Dalmau, y había nacido en Palafrugell el 4 de junio de 1826 y murió en 1882. Se casó con una señora francesa que se llamaba Joséphine Madeleine Meuret, que vivió entre los años 1824 y 1892. Tuvo dos hijos, Pierre-Joseph, que había nacido en Épernay un 14 de mayo de 1853, el señor en Épernay. La ciudad donde emigró, por cierto, mi abuelo materno, Antoni Bisbal Llaneras, de Fornalutx, de la familia de Cañirbi de Fornalutx, y donde nacieron sus hijos, Rosa, 1897-1979, mi madre, Antonio, 1990, Magdalena, que fue mi madrina, 1904-1993, y María, la pequeña, 1907-2009, que llegó a centenaria, celebró su centenario en 2007. En esta ciudad había nacido Pierre-Joseph Esteban, que fue el que se instaló luego a Reims. Sí, que se casó con la hija de un fabricante de lana, vendedor de lana, un industrial de lana, que se llamaba Hélène Collin, que esta señora Hélène, pues murió en 1905, si no voy mal. Pierre, que se instaló en Reims, la Rue du Barbado, era el padre del almirante. Así que el abuelo del almirante Esteban, que colaboró con el régimen de Vichy, bueno, pues a lo mejor es debido a esto que aquí ahora en España, como mandan socialistas, comunistas, aunque sea un reino, mandan esto y gobiernan esto, a lo mejor es por esto que lo ignoran. Mi familia conoció a esta gente, porque mis padres tenían un colmado que fue uno de los primeros colmados de lujo que hubo en la ciudad de Reims, en la calle La Rue Serres,
de Rennes, y eran clientes del colmado de mis padres. ¿Sí? Bien. Conocí precisamente un hermano y una hermana del almirante, la mayor, porque bueno, el almirante, él nació, ya lo he dicho, en 1880, murió en 1951. Tenía una hermana mayor que vivió entre los años 1879 y 1950, o sea que murió casi un año antes, y creo que era la que venía más al colmado de mis padres. ¿Sí? Y había otro hermano que fue cónsul honorario de Portugal en Rennes, que se vivió entre los años 1884 y 1964. Y otro, que era el cuñado de otro cliente de mis padres, que se llamaban Fopin, que es Mauricio. Así, y los nombres, mira, los nombres de pila de esta familia son bastante similares a muchos usuarios en Cataluña, como por ejemplo Margarita, Jean-Pierre, Joan Pedro, Georges, Jordi, Mauricio. Y hay incluso Pierre, el padre, tuvo un hermano nacido en 1857 en Rennes, este hermano nació en Rennes, que se llamaba Narcís. Narcís, Palafrugell pertenece a la provincia de Gerona. Y el patrón de Gerona es San Narcís. Narciso. Fíjense ustedes. La relación, y nunca negaron su descendencia ni su procedencia de Cataluña, eso lo sabían. Se estableció primero en Epernay, luego en Rennes, y este Mauricio, ya lo digo, que este señor vivió, yo lo he conocido, no me acuerdo un poco de él, en 1891, tenía un año más que mi padre, aunque siempre hay la costumbre, aunque fuesen de la misma edad, siempre el trato era de usted. Eso siempre, que es el equivalente de usted español, eso sí, ¿entiende? Y murió en 1970. Mis padres y yo ya nos habíamos vuelto a Mallorca, ¿entiende? Y bueno, y su esposa, que se llamaba Germaine Fopin, una hermana de Monsieur Etienne Fopin, que era cliente nuestro, de mi tal, que murió durante la Segunda Guerra Mundial, un 27 de diciembre de 1942. Y el hijo mayor de ellos, de Monsieur Maurice, el señor Mauricio, y de la señora nacida Fopin, Pierre, que vivió entre 1925 y 2005, fue inspector general de Hacienda. Y en los años 50 estuvo en la embajada de Francia en Washington como ayudante del agregado de Hacienda que había en aquella embajada. Bueno, os he contado estas cosas para enteraros que
la sangre española, la sangre ha dejado huella, no solamente en nuestro país, en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Y hasta otra, si Dios quiere.